David y Goliat, el duelo épico que cambió la historia y su misterioso significado oculto. A lo largo de la historia, han existido batallas que han definido el destino de naciones. Pero pocas son tan legendarias como la de un joven pastor enfrentándose a un colosal guerrero, armado únicamente con una honda y su fe inquebrantable. Hoy en Sendero de la Biblia, exploraremos la historia de David y Goliat, una de las batallas más emblemáticas de la Biblia. Pero, ¿fue solo un enfrentamiento físico o escondía un significado más profundo? Esta no es solo la historia de un joven que venció a un gigante. Es una historia de valentía, estrategia, poder divino y un mensaje que sigue resonando en nuestro mundo moderno. ¿Quién era realmente Goliat? ¿Cómo pudo David derrotarlo con una sola piedra? ¿Y qué simbolismo esconde este enfrentamiento en la guerra entre el bien y el mal? La historia de David y Goliat se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En aquellos tiempos, los filisteos, una poderosa nación guerrera, estaban en conflicto con el pueblo de Israel. En el valle de Ela, los ejércitos se encontraron cara a cara. Pero en lugar de una batalla campal, los filisteos propusieron un desafío. Su mejor guerrero, Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura, lucharía contra el mejor de Israel. Si Goliat ganaba, los israelitas se convertirían en esclavos de los filisteos. Si perdía, los filisteos se someterían a Israel. Goliat era un coloso. Llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 55 kilos, su lanza era del tamaño de un asta de telar, y su sola presencia infundía terror en todo el ejército de Israel. Durante 40 días, Goliat se burló de los israelitas, desafiándolos a enviar a un hombre valiente que lo enfrentara. Pero nadie osó hacerlo. Fue entonces cuando apareció David, un joven pastor de Belén, que no era soldado ni tenía experiencia en batalla. Pero lo que le faltaba en fuerza física, lo compensaba con una fe inquebrantable. David estaba convencido de que Dios lo protegería y le daría la victoria. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, proclamó ante Goliat. David rechazó la armadura que le ofreció el rey Saúl. En su lugar, tomó su honda, recogió 5 piedras lisas del arroyo y avanzó hacia el gigante. Mientras Goliat se burlaba de él, David giró su honda con precisión y lanzó una piedra directamente a la frente del gigante. El impacto fue devastador. Goliat cayó al suelo, derrotado. Pero David no se detuvo ahí. Corrió hacia él, tomó su propia espada y le cortó la cabeza, sellando la victoria de Israel. Pero, más allá de la batalla, esta historia encierra misterios fascinantes. Si estás disfrutando de este relato, suscríbete a Sendero de la Biblia y deja tu like para más historias llenas de significado y misterio. Uno de los enigmas más intrigantes es quién era realmente Goliat. Algunos estudiosos creen que era descendiente de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6:4, que eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La Biblia menciona que Goliat era oriundo de Gat, una de las ciudades filisteas donde también vivían otros gigantes. Otro misterio es por qué David tomó 5 piedras en lugar de solo una. Algunos creen que fue un acto de preparación en caso de fallar, mientras que otros sugieren que David sabía que Goliat tenía 4 hermanos gigantes y que estaba listo para enfrentarlos si era necesario. De hecho, en el libro de Samuel, se mencionan otros gigantes de Gat que fueron derrotados más tarde por los hombres de David. Además, hay quienes ven en este enfrentamiento un simbolismo profundo. Goliat representa las fuerzas del mal, la opresión y el temor. David simboliza la fe, el coraje y la intervención divina. Su victoria no solo fue un triunfo militar, sino una demostración de que con Dios, lo imposible se vuelve posible. Pero, ¿cómo pudo David vencer a un gigante con una sola piedra? Algunos científicos han analizado el uso de la honda en el antiguo Medio Oriente y han descubierto que un experto con esta arma podía lanzar una piedra a una velocidad de hasta 160 km por hora, con la misma fuerza de una bala de una pistola moderna. Es posible que David, como pastor, hubiera practicado con su honda desde muy joven, desarrollando una precisión letal. Existen documentos antiguos que sugieren que los guerreros de la época utilizaban la honda como una de sus principales armas, pues era rápida, efectiva y letal en manos de alguien entrenado. Además, estudios arqueológicos han encontrado restos de piedras similares a las que pudo haber utilizado David en distintas excavaciones en el Medio Oriente, lo que refuerza la idea de que esta historia pudo haber sido un hecho real más allá del simbolismo religioso. Pero hay otro aspecto aún más profundo en esta historia. El enfrentamiento entre David y Goliat es una metáfora de los desafíos que enfrentamos en la vida.
Todos tenemos nuestros propios gigantes: el miedo, la duda, las dificultades financieras, la enfermedad. Pero la historia de David nos recuerda que no importa cuán grande sea el obstáculo, con fe y determinación, podemos vencerlo. La historia de David también representa la lucha entre el espíritu y la carne, entre la confianza en Dios y la confianza en la fuerza propia. Muchas veces, nos enfrentamos a desafíos en los que sentimos que estamos en desventaja, pero la fe nos da la certeza de que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios actuando en nuestra vida. Otro detalle fascinante es el papel de David después de su victoria. Su valentía no solo lo convirtió en un héroe, sino que marcó el inicio de su camino hacia el trono de Israel. Esta historia nos enseña que cada victoria que obtenemos en la vida nos prepara para desafíos aún mayores. La confianza de David en Dios no solo lo llevó a vencer a Goliat, sino a convertirse en un líder que guió a su pueblo con justicia y sabiduría. Pero hay una pregunta final que sigue sin respuesta. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera perdido? ¿Cómo habría cambiado la historia de Israel y del mundo si aquel joven pastor no hubiera tenido el valor de enfrentarse al gigante? Incluso hoy en día, la historia de David y Goliat sigue siendo una fuente de inspiración en muchas áreas de la vida. Su legado nos recuerda que la fe y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, sin importar cuán insuperable parezca. Desde el deporte hasta la política, desde los negocios hasta la vida cotidiana, esta historia sigue siendo un símbolo de perseverancia y confianza en Dios. Nos enseña que, cuando enfrentamos desafíos, la clave no está en la fuerza física o los recursos materiales, sino en la determinación, la estrategia y la fe inquebrantable. En un mundo donde las dificultades pueden parecer gigantes, la historia de David nos invita a confiar en que cada problema tiene solución, cada enemigo puede ser vencido y cada reto puede ser superado si confiamos en la guía divina. No se trata solo de una historia antigua, sino de un mensaje eterno que nos recuerda que los verdaderos vencedores no son los más fuertes, sino los que creen firmemente en la victoria. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuáles son nuestros Goliaths personales? ¿Qué miedos nos impiden avanzar? ¿Cuáles son las batallas que debemos enfrentar con determinación y fe? La respuesta está en la historia de David. Con Dios de nuestro lado, no hay obstáculo que no podamos superar. Desde el deporte hasta los negocios, esta historia nos recuerda que el tamaño del desafío no importa si tenemos la convicción de que podemos superarlo. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué significa para ti la historia de David y Goliat? ¿Crees que los gigantes del pasado aún existen en nuestro mundo? No olvides suscribirte a Sendero de la Biblia y activar la campanita para seguir descubriendo los misterios ocultos de la fe y la historia. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos más profundos de la Biblia. Que la fe y el conocimiento te guíen siempre.